Bueno, yo soy Camila del Servicio de Salud Mental. Ante todo queríamos agradecer la posibilidad de participar y contarles la experiencia que venimos llevando adelante desde el Servicio de Salud Mental en estos últimos 10 meses, en este contexto tan particular como es la situación de pandemia, en los equipos de interconsulta e internación. El equipo de trabajo que vamos a presentarles es amplio e incluye también al servicio social, al área de geriatría y a la médica paliativista, quienes en el mes de marzo nos reunimos en torno a la pregunta ¿cómo intervenir en pandemia? Las experiencias de COVID en Europa nos permitieron comenzar a hacer un ordenamiento de acciones necesarias en el corto y mediano plazo y nos aportaron información sobre la trayectoria de la enfermedad junto con las dificultades que encontraron en la atención. Según informaban, los tratamientos solían ser cortos y la mayoría de los pacientes tenía una buena evolución. Eran comunes las reacciones anímicas adaptativas y desadaptativas asociadas al aislamiento, al diagnóstico y al pronóstico. Nos hablaron de la necesidad de humanizar la medicina en el contexto de reducción de daños y las dificultades para generar buenas condiciones en el fin de vida en pacientes con mala evolución, así como el riesgo de duelo patológico en los familiares en contexto de aislamiento social, la falta de rituales de despedida e imposibilidad de reconocimiento de los cuerpos. También llegaban noticias sobre el burnout de los profesionales. Es así como formalizamos un equipo de cuidados integrales y nos incluimos de forma activa al equipo de clínica médica del primer piso y luego al de planta baja, concurriendo los pases diariamente de manera presencial. Y al segundo piso, debido a las limitaciones del espacio, continuamos trabajando y en contacto de manera remota. De este modo, fuimos delimitando la versión local del COVID en un hospital público del barrio de Once. Al comienzo se realizó una evaluación multidimensional de todos los pacientes internados por COVID y su contexto familiar, en su mayoría por vía telefónica. En base a eso, diseñamos un triage psicosocial que contemplaba la gravedad, tanto en sentido multidimensional como complejo. Además de las reacciones anímicas secundarias a la enfermedad, nos encontramos con casos de pacientes con vulnerabilidad social, otros con comorbilidades varias, entre ellas las psiquiátricas, pacientes embarazadas y otras en puerperio inmediato, separadas de sus bebés recién nacidos. También en muchas ocasiones se presentaba todo el grupo familiar cursando la enfermedad con distinta gravedad y múltiples internaciones o aislamiento en hoteles en simultáneo. El relato de la experiencia de los familiares de pacientes internados en clínica y luego ingresados a terapia intensiva incluía la angustia y ansiedad ligada al mal pronóstico, la falta de comunicación con sus familiares, la toma de decisiones difíciles y la necesidad por parte de los profesionales de anticipar escenarios propicios para duelos patológicos. Ello derivó en la pregunta respecto de cómo integrarnos al trabajo que se venía realizando en dicha sala y de manera progresiva se implementó una estrategia de trabajo conjunto con el equipo de terapia intensiva. Nos ofrecimos para la contención emocional de los familiares de los pacientes internados e implementamos de manera interdisciplinaria el protocolo de despedidas en casos críticos y con riesgo de vida para posibilitar el ingreso de familiares a la sala. Recapitulando el trabajo realizado con los pacientes internados en la pandemia, nos encontramos con que el total de pacientes asistidos fue de 431. Dentro de los motivos por los cuales intervino, se recabó que lo más frecuente fueron las reacciones emocionales a la enfermedad con un 54,8% de los casos. Esto incluía insomnio, el temor a fallecer por COVID, angustia por el aislamiento y separación de los familiares. Las intervenciones en casos graves, críticos y con riesgo de fallecer representó el 23,7% del total. En dichos casos se favoreció el cumplimiento del protocolo de despedidas y la prevención de duelos patológicos en familiares. Otras causas de internación contemplaban pacientes con consumo problemático de sustancias y o abstinencia, síndrome confusional o síntomas psiquiátricos de las demencias. Además, pacientes con trastorno mental severo, como puede ser esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad o discapacidad intelectual, con dificultades en el cumplimiento de las normas de la sala y las indicaciones. Frente a un escenario tan crítico para la salud de la población y ante este contexto de incertidumbre que nos encontramos atravesando, creemos fundamental la integración de los aspectos mencionados a la atención hospitalaria, lo que permite un abordaje integral de la enfermedad y el padecimiento. La puesta en marcha del equipo de cuidados integrales y su incorporación efectiva en los tratamientos con la consigna de humanizar la atención y acompañar en los casos de fallecimiento derivó en una mayor calidad de los cuidados tanto para los pacientes como sus familias.
Queremos compartir también con ustedes la experiencia del equipo de internación. Mi nombre es Ana Rilevich, soy psicóloga del Servicio de Salud Mental. La Ley de Salud Mental actual, sancionada en 2010, dispone que las internaciones de pacientes por motivos de salud mental deben llevarse a cabo en hospitales generales y también que son un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Se indica la internación involuntaria de un paciente cuando a criterio del equipo de salud existe una situación de riesgo cierto e inminente para sí y o para terceros. Es así que, en concordancia con lo que la ley dispone, en nuestro hospital se llevan adelante desde hace 10 años internaciones por salud mental en la guardia y en las salas ubicadas en planta baja de los servicios de clínica médica, traumatología y urología, siendo en promedio 90 pacientes por año. En el caso de los pacientes que fueron internados específicamente por salud mental durante la pandemia, se limitó en todos los casos a aquellos casos particularmente graves en los que el riesgo de no internarlos superaba al de contagio de COVID al que se los exponía por su permanencia en el hospital. Se trató de un total de 30 pacientes que fueron internados desde que comenzó la pandemia al día de hoy. Frente a este escenario, nos encontramos con diversas situaciones que nos interesa destacar. Por un lado, las derivaciones a instituciones cerradas como otros nosocomios, hogares, geriátricos, comunidades terapéuticas, que anteriormente ya eran difíciles de realizar, se tornaron imposibles. Dichas instituciones, tratándose en su mayoría de instituciones cerradas, suspendieron por varios meses la admisión de nuevos pacientes por el riesgo epidemiológico. Poco a poco, presión judicial mediante y con requisitos de testeo, instrumentando condiciones de aislamiento al interior de dichos establecimientos, fue posible reanudar las derivaciones una vez resuelto el cuadro agudo. Por otra parte, pese a la transmisión de las medidas de higiene y cuidado a los pacientes internados, es necesario hacer notar la dificultad que puede representar su cumplimiento en pacientes que se encuentran cursando un cuadro de descompensación psiquiátrica, y así también el malestar que tal situación despierta en el personal de salud. Más de la mitad de los pacientes que se internaron en este tiempo, por salud mental, se contagiaron COVID, debiendo cursar un periodo de aislamiento al interior de las salas de clínica médica. Afortunadamente, podemos decir que todos ellos cursaron la misma en forma asintomática o con síntomas leves y con buena evolución. Sumado a ello, en estos meses, por el riesgo sanitario, se vio limitada la atención en todos los dispositivos de atención ambulatoria y de rehabilitación en salud mental. Como consecuencia, se ha perdido el sostén que tales tratamientos representan para pacientes con enfermedades mentales graves y crónicas que se mantenían estables gracias a los tratamientos, derivando en la descompensación del cuadro de base. En este contexto de accesibilidad en la atención limitada, vemos llegar al hospital cuadros de descompensación particularmente graves, con mucha demora en la consulta, con presentaciones de extremo riesgo y daño para sí o para terceros. Según nuestra experiencia, el daño suele recaer sobre la propia persona. Debido a las lesiones producidas en contexto de descompensación, estos casos de los que hablamos requirieron internaciones conjuntas con otras especialidades que no podrían haberse llevado a cabo en hospitales monovalentes. En este sentido, nos parece importante destacar que más allá de las controversias de internar por salud mental en hospitales generales, se torna un dispositivo imprescindible para los casos que revisten la gravedad y complejidad multidisciplinaria, como los que hemos asistido durante la pandemia. Por último, al modo de una proyección para lo que sigue, creemos que una consecuencia del atravesamiento de la pandemia será una mayor demanda de aquellas personas con padecimientos mentales leves y moderados que por una situación epidemiológica quedaron relegados de la atención. Casos de aislamiento que se agravaron, aparición de síntomas psiquiátricos nuevos en pacientes sin antecedentes, trastornos adaptativos de diferente tipo, frente a una situación social que se prevé por demás compleja. Esta situación requerirá de un abordaje estratégico como sociedad y en lo que se refiere particularmente a la comunidad hospitalaria.